acerca de Navidad. Pero cuando uno habla de una palabra, regularmente tiene diferentes sentidos o significados. Para algunas palabras que no voy a mencionar ahorita ni voy a hacer, un recuento de todas las palabras que en un país son ofensivas y en otros países son de lo más bien. ¿Sí? En otros países son normales y en otros países son unas groserías. No voy a hablar de eso. Pero sí voy a decir que la Navidad, hay dos Navidades realmente. Una Navidad que yo le llamo la Navidad celestial, la Navidad de Dios, la Navidad de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa es la Navidad. Eso es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre los hombres como un bebé, nació como un bebé. Eso es la Navidad. Pero hay otra Navidad también. La Navidad donde las personas hacen sus parrandas y sus fiestas y sus pachangas, celebra como quiere celebrar. Algunos les dan vacaciones y les pagan esas vacaciones, entonces sin trabajar están ganando dinero. Están esperando los niños regalos y para ellos la Navidad son regalos. Para ellos es una persona son poner un árbol, para otras personas. Entonces hay diferentes ideas de lo que es la Navidad, pero solamente hay dos diferentes conceptos de esto. Una es la Navidad, es que Dios se hizo hombre, y la otra es la Navidad de todo fiesta y todo parranda, todo pachanga, y todo irse de vacaciones por un lugar o por otro. Y voy a hablar acerca entonces de un versículo que está en Lucas 2:14. Voy a hablar acerca de que no te pierdas la Navidad, pero no me refiero a la de las fiestas. Me refiero al de recibir al Hijo de Dios, al que Dios debe estar contigo. Dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Esa es la Navidad, dar gloria a Dios porque iban a ser un bebé. Para aquellos que tienen buena voluntad, es una bendición grande de que haya Navidad. Esta pregunta, como te digo, tiene varias respuestas según las tradiciones de las personas. Vamos a hacer una oración y pedir que Dios nos guíe a entender su palabra. En el nombre de Jesús, pido, Señor, que tú estés conmigo. Y pido, Señor, que tú me ayudes a expresar lo que tú quieres expresar a tu iglesia el día de hoy. Señor, que se calle el hombre y que hable tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para empezar, quiero decir que no es el 25 de diciembre. Y Navidad no es el 25 de diciembre. No es el 25 de diciembre. Fue impuesta por una persona que era el obispo de Roma, aproximadamente en el año 300, más o menos, en los 300 después de Cristo. El obispo de Jerusalén le mandó una carta al obispo de Roma y le preguntó ¿cuál es un buen día para celebrar la Navidad? Porque no sabían qué día era Navidad. Y el obispo de Roma dice, vamos a empezar a usar el 25 de diciembre. Tuvo sus razones este papa o este obispo de Roma, no era papa en ese momento, todavía no había ese título de papa, era obispo nada más de Roma. Una persona importante porque Roma era el centro del imperio, la persona más influyente en toda la cristiandad en ese momento. Entonces por eso veían hacia él para preguntar cosas como esta. Este hombre toma esa decisión porque en aquellos tiempos había unas fiestas paganas completamente de algunos ídolos de aquel tiempo, en donde la gente hacía fiesta tras fiesta tras fiesta, y el 22 más o menos, que es el solsticio de la tierra, es cuando la tierra está más lejos del sol que en ningún otro momento, y de ahí vuelve como a volver a acercarse hasta junio, y después se vuelve a separar hasta diciembre, más o menos como por el 22. Se celebraban ellos unas fiestas donde había mucha diversión y cosas así. El obispo de Roma dijo, vamos a utilizar esas fiestas y vamos a cambiarle el sentido. Y por esa causa tenemos el 25 de diciembre. Pero no nació Jesús el 25 de diciembre. No pudo haber nacido en una época como hoy. Si alguien va a Israel en estos días, está igual de frío, no igual de frío, pero bien frío. Y una de las señales que encontramos en la Biblia es que había pastores
en las colinas cuidando de las ovejas. Y ningún pastor en su raciocinio se va a arriesgar a estar afuera en un clima como en este momento, con sus animales alrededor, congelándose. Algunas personas quizás son extremas y pueden decir, pues eso sí se puede hacer, pero no sucede. Regularmente en el verano es cuando los pastores están ahí, quizá posiblemente en la primavera, quizá en el otoño todavía, pero no pudo haber sido en invierno. Entonces Jesús no nació en invierno. ¿Se entiende eso? El pastor de la iglesia americana estamos haciendo contacto para ver si podemos hacer un servicio unido el 24 de diciembre, que es un día antes, le llaman ellos Christmas Eve, y me dijo, sí, mira, ¿por qué no vienen a tocar ustedes con su mariachi afuera de la iglesia para que no contagien a nadie? Y ahí tocan cantos de Navidad. Y yo entendí nada más afuera del santuario aquí, dije, pues afuera del santuario pues posiblemente sí, pero cuando entendí de que era afuera, le dije, no, ¿sabes qué? Tengo mucho amor por la iglesia, pero no voy a hacer eso ni conmigo ni con mis hijos. Entonces decidí no hacer eso. Esta fecha entonces no es Navidad. ¿Qué otra cosa aprendemos de eso? El arbolito, los arbolitos son Navidad, y alguna gente me ha dicho eso de que no, los arbolitos son paganos, son de la cultura pagana, y en la Biblia también dice que la gente ofrecía sacrificios a sus ídolos abajo de un árbol, entonces los árboles no son de Dios, algo así. Pero están equivocados. Si alguien tiene un árbol, yo no pienso que nadie adore al árbol. ¿Alguien adora al árbol en su casa? Yo tengo uno también, sí. Es más, los árboles son diferentes también. Los que se utilizaban en aquel tiempo eran árboles de aquel lugar. No eran árboles como los pinos. Los pinos fueron en una época moderna. Y aún también después, tiempo después, los alemanes, los nórdicos, los vikingos, adoraban también a ciertos árboles. Llegó un hombre por ahí, un misionero, predicó la palabra, mucha gente se convirtió, y cuando ya tuvo suficiente autoridad, empezó a tumbar árboles. Los tumbó porque decía, esto no es de Dios. Y ese árbol no tiene poder, se lo voy a demostrar, tumbaba el árbol. Y el árbol no respondía, el árbol no, cuando se castigaba, el árbol no hacía nada en contra de ellos. Entonces, tiempo después, en 1500 aproximadamente, un hombre llamado Martín Lutero, caminando por la calle, vio una de esas escenas que nosotros podemos ver también aquí, un pino lleno de nieve, con una luna grande, y que parecía que la nieve que había caído como que brillaba. Y dijo, esto es muy hermoso. Y para recordar eso agarró una rama de ese pino y lo trajo a su casa y lo adornó, y ahí empezó la idea de los arbolitos, pero no lo usó para decir, este es Dios, adoren a este Dios. Nadie que está en su sano juicio va a adorar un árbol. Bueno, algunos sí, quizá, ¿no? Dice en Jeremías que la gente va al campo y que trae de ahí un árbol, la mitad la usa para leña, la otra mitad la talla bien bonita, hace una figura, la pone en un altar y le dice, tú eres mi Dios, tú me hiciste a mí. Pero nosotros no hacemos eso. Entonces no son los arbolitos. Como te digo, para alguna gente el árbol es la cosa más importante de la Navidad, pero no es Navidad. Es la Navidad del mundo, pero no es la Navidad cristiana. Algunas personas hablan de las luces de colores. Lutero también, en esa historia de ese pino, le puso adornos, y de ahí se fue evolucionando poco a poco hasta llegar a nuestros días, en donde le ponen luces a todo lo que sea árbol. Y me gusta a mí caminar, ¿sí? Últimamente he estado caminando porque los gimnasios están cerrados, no hago ningún ejercicio, entonces me salgo a caminar 20 minutos, quizás media hora cuando mucho, en el frío, me tapo bien hasta la boca y me salgo a caminar a las calles por mi casa. Y me gusta ver tantas casas adornadas con muchos colores. Voy temblando, ¿sí? Caminando rápido para que se me caliente mi cuerpo, lleno de cobijas, lleno de abrigos, pero también voy admirando los colores de una casa, de otra, y es bonito. Regreso contento porque vi algo que me gustó. Pero eso no es la Navidad tampoco. ¿Qué son entonces? Santa Claus, San Navidad. En algunas mentes posiblemente pueda ser Santa Claus, si no es a Santa Claus, no es Navidad. Santa Claus también es
algo que se fue incluyendo dentro de esta historia de la Navidad. Un hombre en Armenia, un obispo, según la historia, ayudó a unas jóvenes, 3 jóvenes, que estaban por perder su casa y perder todo. Él puso un poco de dinero en su casa, en los calcetines que acostumbraban colgar en las chimeneas. No los colgaban para que le pusieran regalos, los colgaban porque todo el día lo usaban y estaban bien mojados, con tanto frío que había. Los colgaban en la chimenea para que se secaran los calcetines estos. Y entonces llega este hombre y se dio cuenta de esa situación, puso un poco de dinero y ayudó a esa persona. Después le gustó esa cosa y empezó a dar a muchas otras personas regalos en esas épocas. Y se volvió famoso y se ha transformado. Los holandeses tienen también una idea similar y tienen esta palabra de Santa Claus muy similar a la de Santa Claus, y es donde agarramos esa idea. Ya en el siglo pasado, la Coca-Cola adquirió los derechos de autor para poder usar esta figura y la puso de rojo, porque la Coca-Cola de colores roja también, entonces le puso rojo al hombre le puso su gorrito, lo puso todo así gordito, y ese ya Santa Claus ahora al que conocemos, pero ese no era para nada al que realmente, de dónde surgió esta historia. Pero Santa Claus no es Navidad tampoco. Cantar villancicos, cantar cantitos, cantar coros. También en la época de Lutero empezó esta historia, ¿sí? En Europa los bufones cantaban de pueblo en pueblo cantos y la gente se les quedaba y los repetía. Y la iglesia usó los cantos, es una cosa buena, para enseñar doctrina. Varios de los cantos fueron traídos, aunque no lo creas, de las tabernas. La gente se reunía en las tabernas, en los bares, y ahí cantaba con todo su gusto, con cierta música, cantos tradicionales que ellos aprendían. Algunos cristianos se pusieron vivos, agarraron esa música que les gustaba tanto, le cambiaron la letra y empezaron a cantar cantos que enseñaban a la iglesia a adorar a Dios. Cantos que tenían pensamiento, profundidad. Yo déjame decirte que crecí con himnos que eran profundos, himnos que enseñaban la palabra, enseñaban textos bíblicos, y yo me los aprendí, muchos de esos textos me los sé. Ahora en la actualidad, tristemente, estamos escuchando música solamente que una sola frase, un par de frases la repite 10 veces o 20 veces, y dicen, ese es un canto bonito porque mira nomás qué tanto pegue tiene la gente, sin enseñar nada más para escuchar la música y danzar o moverse con la música, sin nada profundo para enseñar. Los cantos de Navidad, muchos muy buenos, ¿sí? En la radio los puedes escuchar, no tiene que ser cristiano la radio. Prende la radio, pones tiempo donde pasan cantos de Navidad, y ahí cualquier artista de cualquier género, o sea, puede ser música banda, música rock, música de cualquier, están cantando cantos de Navidad. Y cantos en su propio estilo, ¿sí? No son los cantos. Tampoco son las tarjetas de Navidad. ¿A cuánto les gusta regalar tarjetas de Navidad? Yo también a veces regalo. Yo todavía no he hecho, parece que mi mujer ya mandó a hacer, entonces voy a empezar a mandar, ¿sí? Pero por ahorita no he hecho todavía. Pero las tarjetas de Navidad fueron en el siglo XVIII, me parece, y también de un hombre y lo empezó como un negocio, y se volvió famoso, y empezó a crecer y a crecer, y ahora cualquiera puede ir a la tienda y encontrar una tarjeta de Navidad y mandarla. Si quieres ponerle tu foto, le pones tu foto, si no, pues cualquier cosa que tiene ahí muy bonitas, varias de ellas, muchas figuras muy hermosas, pero no son las tarjetas de Navidad. ¿Qué sí es la Navidad? Es la encarnación de Dios. La Navidad, simple y sencillamente, es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad es que Dios habita entre nosotros. Dios se hizo hombre y se llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La siguiente, por favor. Ok, ya está empezando a funcionar bien. Es el encuentro de Dios con el hombre. El hombre no conocía a Dios. Lo podía entender de una u otra forma, pero no lo conocía completamente. Jesucristo vino a enseñarnos quién es Dios. ¿Qué es otra cosa de la Navidad? Es una realidad eterna.
Esa relación de Dios con el hombre es el inicio de una relación para toda la eternidad. Ese Jesucristo que vino a la tierra lo vamos a conocer un día en el cielo. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno recibe esa Navidad de Dios con nosotros, que Dios es conmigo, esa realidad es completa para la eternidad. No se termina el día de mañana, no se firma un acta de divorcio, no se separa, no se abandona. Dios está con nosotros todos los días. ¿Qué es la Navidad también? La Navidad también es el compañerismo de Dios con nosotros. Y ahí es donde empiezo alguna otra idea diferente, ¿sí? Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué objeciones hay de celebrar la Navidad dentro de la iglesia cristiana? Las objeciones principales que yo he escuchado, ¿sí? Es que la Navidad no es un reflejo del paganismo, ¿sí? Pero cuando han escuchado ustedes en YouTube algo de eso, eso de Navidad es pagano, no es el 25, son las Saturnilias de Roma, y vivimos en una época y en un momento en donde hay mucha combinación entre el paganismo y la vida normal, y no nos podemos alejar de ellas. Seríamos extremistas si quitáramos todo lo pagano de nosotros. Déjame decirte por qué. Lunes, ¿saben qué significa? ¿De dónde viene esa palabra lunes? De adorar a la luna. Martes, ¿saben qué significa? ¿De dónde viene esa palabra martes? De Marte. Miércoles, de Minerva o Mercurio. De jueves, ¿saben de qué? ¿De dónde viene jueves? Júpiter. Viernes, de Venus. En inglés también, Monday, Moon. Tuesday, ¿qué es Tuesday? Ahí sí no recuerdo qué es. Ya, bueno. Pero muchas palabras que tenemos son palabras completamente paganas y vienen de ahí también nombres nuestros. ¿Han escuchado? Hermana Diana, ya la voy a tomar de ejemplo. Pero el nombre de Diana es el nombre de una diosa de los efesios, de los griegos y de los judíos. No de los judíos, de los griegos y de los romanos. Diana de los efesios. Muchos de los nombres que tenemos nosotros tienen origen pagano, y por eso debemos sentirnos menos o sentirnos pecadores. Para nada. Yo no creo que el hecho de que tengamos un nombre que no escogimos nosotros, que nos escogieron los padres, nos haga más santos o más pecadores. Muchos niños que nacieron en el mundo hispano se llaman Jesús, y son de lo peor algunos de esos Jesuses. Por el hecho de que alguien le puso a su mamá el nombre de Jesús, ¿quiere decir que va a ser un santo? Ya nomás por el puro nombre. No, o sea que vivimos en un mundo en donde los nombres realmente están combinados con algo que nosotros no sabemos y que pues no podemos hacer nada, ¿sí? Las monedas, ¿cuántos usan monedas? ¿Saben que tienen imágenes ahí en las monedas? Tienen la figura de alguna persona, del país de donde vengas. Tienen la imagen de alguien. Si decimos, no, paganismo, eso es paganismo, hacer una imagen de algo. Pero es parte de la cultura o parte de nuestra sociedad ahora utilizar esas monedas para intercambiar por servicios o para intercambiar por cosas. Estamos en un mundo donde no podemos dejar afuera lo que es totalmente cristiano y no cristiano. No quiero decir que vamos a volvernos paganos también, pero no tiene nada que afectarnos el hecho de que la Navidad fuera en aquel tiempo una celebración pagana. Que no es el 25 de diciembre, he escuchado también eso. Yo entiendo que no es el 25 de diciembre. Por eso ahorita estamos predicando la Navidad. Por eso estamos hablando ahorita y cantando algunos cantos recordando de que Jesucristo nació. Es un tiempo para nosotros, para la iglesia, recordar que Jesucristo nació como un bebé para vivir entre nosotros. Que Jesús vive entre nosotros. Esa es la Navidad que no quiero que te pierdas. Esa es la Navidad que es importante conocer. Esa es la Navidad que algunos, por causa de ese tipo de ideas de que no es el 25, pastor, que los arbolitos, que la Navidad, que el reflejo del paganismo, se pierde la Navidad y se vuelven unas personas amargadas en esos días. Y déjame decirte que en la Biblia también encontramos a personas
que se perdieron la Navidad por diferentes causas también. Y déjame te comento algunas. Un versículo. Y mientras estaba allí se cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Los primeros que encuentro que se pierden en la Navidad es el mesonero y la partera. El mesonero no estuvo ahí en la Navidad. Y la partera tampoco. Dice que a Jesucristo lo envolvieron en pañales. Ella lo envolvió en pañales, ella. O sea que regularmente cuando una mujer nacía en aquel tiempo, y todavía hasta nuestros días, pues hay muchos doctores ahora, pero en lugares donde no hay muchos doctores, las mujeres más ancianas, las mujeres con más experiencia, las mujeres con más tiempo viendo nacer bebés, van a la casa de esa joven que está apenas teniendo su primer hijo y ayudan limpiando las sábanas y poniendo agua caliente y quién sabe cuánta cosa más, buscando unas tijeras también. A todo eso que no sé exactamente los detalles, pero hay varias personas que se dedican exclusivamente a eso en lugares donde no hay doctores. Y la partera se perdió la Navidad, no estuvo ahí. Dice que la mujer, María, es la que envolvió al niño en pañales después de que éste nació. Ella misma. José, pues también era su primer hijo, ¿sí? Los hombres regularmente no se meten en esas cosas, se quedan afuera. A lo mejor también se perdió ahí, pero estaba después, ¿no? Pero la partera no estuvo ahí. El mesonero tampoco estuvo ahí. Recuerden, a José y María fueron de Nazaret, que era al norte, hacia la ciudad donde habían ellos, supuestamente tenían que empadronarse, o sea, registrarse, censarse, a poner su nombre, y tenían que ver de qué familia venían, y a ese lugar tenían que ir. Llegaron a Belén. Y en Belén, yo creo que en su mente, si ellos eran de esa ciudad, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que hay alguna gente ahí de Puerto Rico, ¿verdad? Tienen gente conocida en esa ciudad de donde crecieron, supongo. Que ustedes, si van a Puerto Rico, van seguramente a visitar a esas personas. Yo si voy a México, voy a ciertos lugares y sé que ahí hay personas que me van a recibir, me pueden recibir. Tú si eres de Ecuador o donde seas, tienes en mente a alguien que si tú vas a tu país, ahí regularmente va a haber gente que tú piensas que te van a recibir. Yo creo que también José y María iban con la idea, vamos con Juancho, ¿no? Y él no está esperando Juancho, el hermano Juancho, mi pariente, mi primo. Y Juancho no les dio lugar. Y ahora vamos con Tencha, ¿no? Tencha también, vamos a buscar a Tencha. Y fueron a buscar a Tencha y tampoco tenían lugar. Y fueron a buscar de amigos en amigos, de familiares en familiares y no encontraron lugar. Y luego dijeron, pues vamos a buscar entonces un hotelcito, ¿no? Mesón le llamaban en aquel tiempo. Vamos a buscar un mesón, pagamos para que tú tengas un lugar. Y fueron de mesón en mesón y no encontraron lugar. Posiblemente nada más había uno, era un pueblo pequeño. Y el hombre ese no les dio lugar. El mesonero se perdió la Navidad por causa de que posiblemente estaba muy ocupado todo. ¿Y cuántas personas están tan ocupadas que no dejan entrar a Jesucristo en su corazón? ¿Cuántas personas están tan llenas de cosas que tienen que hacer con la familia? Qué bueno, qué bendición de la familia. Pero no tienen lugar para dejar a Jesús entrar en su corazón. ¿Qué tan ocupados estamos? Otra persona que se perdió la Navidad, ¿sí? Dice en la Biblia, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente, preguntando, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Y cuando oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto está escrito en el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres el menor de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá el príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y luego después que les dijo eso a los judíos, a los reyes, esos magos, los llamó y en secreto les dijo, cuando sepan dónde nació, por favor, regresen conmigo y yo voy a querer adorarle. Herodes diciendo esas palabras. ¿Quién se perdió la Navidad?
Herodes y los sabios. Él dijo esas palabras como buen político, era el rey. Y los reyes obviamente eran como los políticos de aquel tiempo, eran las personas más importantes, ya sea por el linaje, porque Roma los había puesto, o porque ganaron algunas elecciones, estaban en esa posición de ser el rey de ese lugar. Ese hombre era malo con M de mula, ¿sí? Bien malo. ¿Sí? A su madre la mató, a sus esposas algunas las mató, a sus hijos los mató cuando le empezaban a hacer sombra. Por causa de que era tan poderoso, pues podía hacer lo que quisiera. Y mató a toda aquella gente que quería estar en contra de él. Y ahora llegan unos hombres del oriente, extranjeros, preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y van a la casa de Herodes porque era el rey. Y supuestamente en su mente de esos hombres posiblemente decían, el rey nació en la casa del rey, por entonces tenía que ser el hijo del rey. Van a su casa, mire, vimos una estrella que surgió hace tanto tiempo y la venimos siguiendo, nos trajo para acá y queremos conocer al rey porque traemos regalos para él. Y el rey, como buen político, pues no sabía la respuesta, para empezar. Como buen político habla a sus sabios de por ahí, los llama, les pregunta, ¿y dónde van a ser el rey? Aquí vienen a buscarlo. Los sabios, con toda su sabiduría de estudiar día y noche, realmente, literalmente día tras día la palabra de Dios, hasta el día de hoy, déjame decirte, fue Israel, fui a Jerusalén, y al lado del muro de los lamentos hay una especie de cuarto grande, es muy rústico ese cuarto, pero lleno de libros, y ahí encuentras hombres barbones con su gorrita, estudiando los libros que están ahí, y orando. Estudiando y orando. Esos hombres no van a la guerra. ¿Sí? Todos los judíos ahí en Israel en el día de hoy, a cierta edad, por 2 años tienen que ir a inscribirse como parte del defensa del pueblo. Entonces los ponen como soldados, los entrenan y por 2 años tienen que servir a la patria. Esos no lo hacen, porque están día y noche estudiando. Yo me imagino que tenía algunos así y los llamó, ¿y dónde iban a ser el Jesús? ¿Dónde iban a ser el rey de los judíos? Y los sabios tenían la respuesta de inmediato, en Belén de Judea, en Belén de Efrata. Había 2 Belenes en el tiempo de Jeremías, un Belén en el norte, al norte, bien al norte de Galilea, y el otro Belén al sur, al ladito de Jerusalén. 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. 3 kilómetros son casi 2 millas. Cuando salgo a caminar, más o menos es lo que camino, casi 2 millas. Entonces, no era mucha la distancia. Llegan esos hombres entonces, preguntan por ese rey, y Herodes no va a adorar al rey de los judíos. Se perdió la Navidad. Los sabios, con todo el conocimiento que tenían, con las instrucciones que le dieron a estos magos que venían de Oriente, tampoco fueron a adorar al Señor. Se perdieron la Navidad. Eso quiere decir que los políticos, los políticos son buenos para prometer, no para cumplir. Algunos políticos llegan a la posición y dicen, en 2 años yo voy a cambiar todo, se va a acabar el asesinato y la corrupción y vamos a ser un país bueno. Y toda la gente lo cree y lo apoya y lo pone como presidente y el rato sigue igual o peor. En 1 año, en 2 años, en 3 años, en 6 años, ya vamos a ser igual que el primer mundo y sigue todo igual. ¿Sí? Los presidentes también de aquí, de este país también, cosas que voy a hacer y al final no hacen nada. Los políticos son así. Este Herodes era político, prometió, le dijo a los magos, vayan y cuando sepan dónde es, vengan y yo voy a adorarle. Una mentira. ¿Sí? Los sabios, con todos sus conocimientos, se perdieron la Navidad. Otro pasaje bíblico. ¿Sí? Lucas 2. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y pusieron por nombre Jesús. Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. El Espíritu Santo le había hecho saber que no moriría antes de haber visto al Mesías. Y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo, ahora Señor, yo puedo morir en paz porque se ha cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación que me envías.
que nos envías y que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que se manifiesta entre las naciones y gloria al pueblo de Israel. También había una mujer, Ana, dice también adelantito de ese pasaje, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Femuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, a todos en el templo. ¿Quiénes se perdieron la Navidad? Los sacerdotes y Jerusalén. Los sacerdotes eran personas que se dedicaban a servir a Dios. Jerusalén supuestamente era la ciudad santa, la ciudad que había sido escogida por Dios. Una ciudad que su nombre significa ciudad de paz. Pero estaban tan ocupados en ellos mismos, en sus ritos, en sus costumbres, en hacer lo mismo de siempre, que no se acercaron a ese Dios que estaban haciendo enfrente de ellos, bajo sus narices. Te digo, solamente 2 millas, no más de 2 millas, aunque quizás sea un poco más por eso de que tienen que subir y bajar varias colinas. He estado ahí en Belén también. Belén es un pueblito al lado de unas cordilleras, ¿sí? No está bonito, así que lleno de pasto, no, está feo el lugar, ¿sí? Todo pelón y lleno de piedras por todos lados, no hay arbolitos muy grandes, nada de eso. Este es un lugar muy rústico, ¿sí? Ahí es Jerusalén, ahí es Belén. Y de Jerusalén 3 kilómetros para llegar a ese lugar, ¿sí? Y toda la gente de Jerusalén que escuchó ese mensaje no fue a adorar al Mesías. Los sacerdotes que sabían la religión y las costumbres no fueron a adorar al Mesías. Y yo te pregunto, hermano, si no tendremos nosotros costumbres religiosas que nos hacen perdernos la Navidad, que no nos concentramos en adorar al Mesías, que es la verdadera razón de la Navidad. Nos concentramos en las fiestas, en regalos, en descansos, en paseos, y no nos concentramos en buscar la Navidad, que es lo importante. Otras personas que se perdieron la Navidad. ¿Sí? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirene gobernador de Siria. Los últimos que encuentro aquí, otros que se perdieron la Navidad, fueron los romanos. Los romanos fueron los que el emperador Tiberio, César Augusto, como lo llamaban también, un hombre sabio, muy inteligente, quiso contar a toda la gente y dijo que todos regresan a su pueblo. Y bajo sus narices ahí se escribió el nombre de José, María, Jesús. Los romanos estuvieron en cada historia importante de la vida de Jesús. Cuando estaban cobrando, cuando lo querían tentar, estaban los romanos ahí. Y Jesús pregunta, cuando le daban una moneda, le preguntan a los sacerdotes, ¿es justo dar la ofrenda al César y pagar impuestos a ellos? Y Jesús agarra una moneda, ¿de quién es esta imagen? Y le dice a la gente, del César. Y dice, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí estaban los romanos. Los romanos estaban ahí cuando crucificaron a Jesús. Los romanos estaban ahí todo el tiempo. Los romanos habían hecho una vida de encerrarse en sí mismos con su propia religión también. Su principal religión en ese tiempo, cuando estaban predicando los apóstoles, era el culto al César, el culto al emperador. El emperador llegó a ser Dios. Y mucha gente por su religión no acepta y se pierde la Navidad. Los romanos se perdieron este mensaje de salvación porque no entendieron de que Dios estaba entre nosotros. Su religión no les dejaba ver. ¿Y cuánta gente que conocemos que tiene su religión no quieren cambiarlo porque pues tiene su religión, ¿para qué cambiarla?
y no se dan cuenta de que se están perdiendo la verdadera Navidad. Y una vez más, la Navidad no es el 25, la Navidad es Dios con nosotros. Y ahí es donde tenemos que partir. No te la pierdas. Hay un locutor de radio, locutor de televisión, de fútbol. Yo también me gusta el fútbol, de vez en cuando lo veo. Fútbol, soccer, fútbol, con nosotros de fútbol. Y ese hombre grita acá, se la perdió, se la perdió, se la perdió. Y hace todo un barulla por se la perdió. ¿Sí? Que tenía una oportunidad, estaba ahí enfrente de la portería solo y la tiró para otro lado, se la perdió. Enfrente de sus narices y se la perdió. Hermano, no te pierdas la Navidad. La Navidad es Dios con nosotros, es Emmanuel. Esa es la verdadera Navidad. Que tú tengas ese corazón de que Dios está contigo. Y si no está contigo, yo te invito para que le digas al Señor, Señor, entra en mi corazón, yo no me quiero perder la Navidad. Si tú has caminado ocupado con la familia, qué bueno estar con la familia, pero la familia ha sido más importante que Dios contigo, que adorar al Hijo de Dios, que estar en sus atrios y alabar su nombre, que estar cerca de su presencia, donde se predica su palabra, donde se enseña de Dios, y te la has perdido porque la familia es más importante para ti. Yo te invito para que la familia no sea tan importante, porque Dios es más importante que ninguna otra cosa. Y no digo que tienes que venir a esta iglesia, te digo que tienes que estar cerca de Dios y reconocer de que Dios está entre nosotros. Dios quiere unas familias unidas, claro que quiere familias unidas, yo también quiero una familia unida, pero Dios quiere que las familias estén unidas alrededor de Dios, de Jesucristo, que es el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que no te la pierdas, hermano. Oremos por aquellos que están perdiendo la Navidad, para que encuentren al bebé que nació en Belén de Judea, y mostrándonos con el ejemplo de que la Navidad es negarse a sí mismo, mostrar al mundo el poder de Dios para su gloria, no para la gloria de nosotros. Cualquier cosa que sea para honrarte a ti dentro de la Navidad, ya no es Navidad. Cualquier cosa que sea para honrar a Dios, hasta recoger una ofrenda para ayudar a otros, eso es Navidad. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, que no nos perdamos la Navidad. Y tanta gente se la está perdiendo ahorita, pensando que las fiestas son la Navidad, que las fiestas son los regalos, y duran contentos un rato por el regalo que recibieron, y al rato se les olvida ese regalo porque ya se volvió tan común. Pero el mayor de todos los regalos es Jesucristo haciéndose hombre. El regalo de Dios, el regalo que viene de arriba, el regalo que vale más que todo regalo. Te pido, Padre, que no nos perdamos la Navidad. La verdadera Navidad, no la del 25 de diciembre, pero la Navidad de que tú estás con nosotros. Y que nuestra vida, Señor, cada día sea una Navidad. Cada semana, cada domingo que venimos aquí sea una Navidad, en donde te honremos y no nos perdamos la Navidad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.